La Estábamos, tecnología no es lo nuestro. no, no. Estábamos hablando solas, chicos. Les quiero contar a todos que estábamos en una conversación hermosa, las dos solas, y la gente Ya esperando. Muy habíamos bien. iniciado, es más, los saludamos a ustedes, hablamos de la tecnología, hablamos que estábamos pasando el viernes en casa, todos tranquilos, pero nada, no se los estábamos comunicando, disculpen. Ay, no. Esto fue muy gracioso. Bueno, nada, le contamos a la gente por ahí que no te conoce, que la idea fue hoy hacer un vivo bueno, es Romina Dubor, es mamá de More, y queríamos contar un poco, en realidad no era importante que, digamos, qué es lo que tiene More ni nada, sino el desafío de hoy es saber, bueno, a ver, contarle a la gente, me parecía lindo escucharte a vos como mamá, bueno, a ver cómo había surgido desde que te enteraste por ahí que More tenía síndrome de Down y cómo fuiste pensando, digamos, ¿no? Cómo visualizaste, después de todo lo que, ¿no? Las emociones, todo lo que habrá pasado por vos, que habrá sido un montón de situaciones, bueno, cuando más o menos uno se organiza, bueno, cómo empezó More a trabajar, qué cosas, digamos, priorizaste, y cómo fue el camino hasta poder llegar, que es lo que vamos a después a ahondar en ese tema, cómo fue todo lo de la escolaridad, ¿sí? Pero por ahí un poco para que la gente se entere un poco, y también capaz que hay algún papá que está del otro lado y escucha y le sirve cómo fue tu experiencia y qué cosas fueron como surgiendo, ¿no? Desde que te enteraste bueno, hasta que empezó la escolaridad en jardín y después empezamos a ahondar sobre ese tema. ¿Querés? Vale, perfecto. Bueno, sí. Bueno, cuando nace More y nos enteramos que tiene síndrome de Down, después de lo que vos decís, de todo el vaivén de las emociones, de qué va a pasar, de cómo es esto, de qué vamos a hacer, de un montón de preguntas que uno se hace que no pasaría por ahí con un hijo cuando no tiene ningún problema, decir qué va a pasar, cómo nos vamos a encaminar, qué tenemos que conseguir, qué tenemos que aprender, porque sobre todo tenemos que aprender mucho para poder ayudarlos. Eh, bueno, lo primero que arrancamos fue a buscar información, a meternos en lugares, en asociaciones que fueran del síndrome, que eso está muy bueno para todos los papás, siempre tratar de conectarse con otras personas que estén en lo mismo, porque ya han transitado bastante el camino y nos ayudan a ir marcándonos los pasos, que es lo que por ahí hemos charlado muchas veces solas, de que los papás, si hay algo que nos desconcierta mucho, es tener que elegir sobre cosas de las que no sabemos del todo. Como, por ejemplo, cuándo empezar una estimulación temprana, cuándo empezar una kinesióloga, cuándo empezar una fonoaudióloga. Son todas cosas que por ahí todavía no están tan marcadas, entonces nos cuesta mucho ir resolviendo esas cosas. Nosotros con More empezamos desde muy chiquitita. Ella, después de que lo operamos del corazón a los 5 meses, cuando cumplió el año, empezó estimulación temprana. En realidad no empezó antes por una cuestión de que no se contagiara de ninguna patología que pudiera hacerle mal a su corazón. Así que bueno, al año empezamos con estimulación, que estimulación temprana trabaja acá en Las Flores, depende de la escuela especial y bueno, tiene una sede en la cual seguramente si se comunican al área o de discapacidad o bueno, con nosotros, les podemos decir a los papás dónde queda. Estimulación temprana trabaja de los días hasta los 3 años de edad, haciendo todas las primeras, voy a ser recurrente, estimulando todos los primeros, las primeras cosas de los chicos, ¿sí? Más o menos, bueno, nosotros sabemos cuando uno empieza a leer y todo que los primeros años son los más importantes, porque cognitivamente ellos absorben muchísimo más la información durante esos años. Entonces es muy importante trabajar sobre eso porque eso nos va a ayudar a cómo van a llegar a la escuela, ¿sí? A la escuela y cómo se van a desarrollar en su vida. O sea, mientras más podamos hacer al principio, más se va a lograr. Como yo siempre Eso digo, un poco, eso que contás está buenísimo que los papás como que les quede ese mensaje. Hay algo que se llama plasticidad neuronal, o sea que nuestras neuronas
pueden aprender cosas que otras neuronas no estarían haciendo, y enriquece, hasta los 2 años es el potencial máximo que se puede, como el cerebro, digamos, va aprendiendo más y más y más, reabsorbe toda la información que le damos. Entonces, la importancia que tiene es ponerle mucha, mucha energía a esa etapa para que, nada, todos esos aprendizajes se incorporan. A veces no nos notamos, inmediatamente decimos, mira cómo avanza, pero están guardados ahí adentro y en algún momento cuando los tienen que aplicar, surgen todos esos aprendizajes y los aplican en el momento y en la situación, ¿no? Porque a veces uno le enseña cosas. Sí. Yo te escucho cortado, no sé si la gente te escucha cortado, si alguno nos dice en los mensajes, no sé, yo me escucho bien, pero no sé, a vos te escucho todo cortado. Alguien no sé que nos si diga. Alguien nos tire un dato desde afuera. ¿Ustedes nos escuchan bien? ¿Vale? ¿Que andas por ahí? Un algo. A ver. Se escuchan bien. Dice que se escucha bien. Perfecto, perfecto. Soy yo, es mi tecnología de punta. No, bueno, sí, en base a lo que decías eso, o sea, tenemos que tratar, los papás por ahí a veces, por eso siempre digo, está bueno tener una guía, decir, bueno, arrancamos aunque sea estimulación, yo creo que es muy importante y todavía no se ha hecho, que tanto que salud pudiera estar muy conectado con estimulación temprana, porque los papás muchas veces estamos en ese proceso que vos decís, en el proceso de aceptar la discapacidad de nuestros hijos y de salir y de ver qué queremos hacer. Sí. Le estoy respondiendo porque me dice, se escucha bien de atrás. Nosotros estamos en ese proceso y a veces hay papás que les cuestan más y hay otros que se quedan paralizados y hay otros, como nosotros nos pasó, que empezamos a meterle y a llamar y a preguntar o sea, no todos respondemos de la misma forma y en ese momento se pierde tiempo. Y también es bueno que cada uno tiene sus tiempos, pero bueno, es bueno que no se vaya perdiendo el tiempo con los chicos. Nosotros con More empezamos, una vez que empezamos estimulación temprana, al año y pico ella no decía ninguna palabra, todavía no caminaba, y yo decía, bueno, pero todos los chicos dicen algo, o sea, yo creo que por ahí tendría que empezar a ver si puedo ver una fonoaudióloga. Y bueno, y ahí la contacté a Alejandra, que es su fonoaudióloga hasta el día de hoy, y arrancó muy chiquitita, y yo siempre digo, ella, si bien arrancó a los 2 años, y nosotros arrancamos alfabetizados, casi alfabetizados, el primer grado, se nota el desfasaje con sus compañeros, entonces es muy importante arrancar cuanto antes, porque además les ayuda en un montón de cosas, ese trabajo. También el trabajo de nosotros por ahí, el síndrome de Down trabaja psicopedagogía, mucho la parte de matemática, y también uno lo que ve cuando va a muchos lados es que los nenes empiezan desde muy chiquititos, desde tal vez los 3 años ya empiezan con las primeras nociones. Sí. Entonces llegan mucho más preparados al primer grado sin encontrarse con el desfasaje que después empieza a ver, porque sus compañeros agarran todo muy rápido y ellos, por su discapacidad intelectual, obviamente tardan mucho más en adquirir los conocimientos. A su vez hay conocimientos que se van adquiriendo más rápido y después entran en algunas mesetas que hacen que estén un poquito frenados, quedan ahí no avanzan hasta que después siguen avanzando un poco más, siempre van a tardar más y va a haber un desfasaje natural con el resto, ¿no? Sí, por eso siempre cuando sí, por ahí vos guiame porque yo me voy por las ramas. No, venimos bárbaro. No, que digo que muchas veces, a veces cuando nosotros como terapeuta, que no tiene que ver con un área específica, pero cuando uno tiene a un papá cerca, y bueno, desde mi lugar lo cuento, digamos, yo como soy así que empiezo a charlar y que quiero, bueno, siempre pienso un pasito adelante porque me parece a mí que el terapeuta y así como el padre, tenemos que pensar un paso adelante siempre, ¿sí? No me puede agarrar primer grado pensando, uy, no la alfabeticé, no, esto tiene que suceder antes, y ese es un poco también la labor del terapeuta, hablar con la familia y acompañar ese proceso, y anticiparnos, y a veces yo me pongo densa, lo reconozco porque las mamás de mis pacientes dirán, está pesada, total, digo, pero qué importancia tiene el ir anticipado, ¿no? Un poco adelante. Nosotros, bueno, Romy
que se forma un montón, que ahora vamos a charlar cómo acompañás a More en el aprendizaje. En los cursos que uno hace, se empieza desde muy chiquito la alfabetización, digamos, cosas que a veces uno dice, uy, lo estoy torturando, ¿viste? Lo torturo, y no, uno lo prepara, le da herramientas, le ayuda a que cuando tenga que enfrentar ese desafío pueda estar mejor preparado. Y sí, nos va a pasar que siempre va a haber un desfasaje que lo vamos a tener que vivir y afrontar, y para eso están todas las adaptaciones que uno puede hacer del ambiente, de las materias, de todo, pero ya el chico tiene una base, digamos, ¿no? El niño tiene una base y ya va más firme, va más seguro a esa experiencia, que me imagino que ahora quiero que me cuentes eso, esa experiencia que como papá debe ser, viste, como un desafío grande, que empieza el jardín y cómo lo va a pasar y qué va a hacer y cómo va a hablar los nenes y que los nenes que le van a, o sea, todo ese desafío que es sí, la escolarización, ¿no? Que está bueno por ahí transmitirlo. Sí, sí. Sí, lo que vos decís es re importante. Ellos tienen que tratar de encontrarse con cosas que ya les son conocidas también, porque al necesitar más tiempo para procesar la información, también ellos pueden eh, eh, aprovechar mejor el tiempo de la escuela si ellos también saben a lo que se están enfrentando. Si ya lo vieron y ya lo conocen, ellos se enfrentan de otra forma y también es menos frustrante para ellos, porque ellos ya están viendo o sabiendo en parte lo que les va a dar su señorita. ¿Sí? Nosotros siempre tuvimos desde jardín una maestra integradora con More, y bueno, y seguimos ahora en la escuela, cosa que por ahí muchos papás no tienen esa suerte de tener una maestra. Tenemos dos, en realidad tenemos la maestra de especial, porque nosotros trabajamos integrados, ¿sí? Tanto especial como la escuela común, lo que se dice. Ahí, Ro, si querés, especificamos un poco, porque tal vez hay mucha gente que no entiende cómo es el proceso, digamos, cuando un niño tiene una discapacidad o, digamos, una limitación, porque y tiene que iniciar la escuela, el jardín, digamos, la escolaridad. Para contar un poco, se necesita que vaya con una maestra integradora, sería un acompañante terapéutico, una maestra especial, una psicopedagoga, alguien que oficie de acompañante, acompañante de ese niño, ¿no? Y después, una vez que entra, va a haber un proyecto integrador, que es la escuela especial, digamos, se une a este alumno, brindando una maestra que va a hacer, va a trabajar con la docente y la acompañante, ¿sí? Para poder hacer que ese alumno aprenda con las mayores herramientas posibles, ¿sí? Entonces, uno es particular, vamos a decirlo, que lo puede pagar la obra social, lo paga la obra social, y el otro depende de la escuela especial, como para que la gente, porque por ahí se unió alguien que no sabe bien cómo es el sistema. Ahora seguí. Sí, sí. Nosotros cuando arrancamos, ¿sí? Una vez que los chicos están en estimulación temprana, ¿sí? Que estimulación temprana depende de educación, ¿sí? Pasa a la etapa de preescolar, de jardín, ¿sí? Hay chicos que por ahí necesitan un acompañante, otros que no, pero siempre va a haber una maestra de especial que va a estar supervisando la currícula y el trabajo que se hace con ese chico. ¿Sí? Muchos de nuestros chicos, la gran mayoría, tienen acompañantes, que puede ser un acompañante terapéutico, puede ser un terapista, puede ser una psicopedagoga, o puede ser una maestra, como en mi caso, una maestra de especial, y que la paga la obra social, ¿sí? Con fondos del Ministerio de Educación que van hacia el Ministerio de Salud, ¿sí? Nuestra obra social nos cubre esa maestra, y a su vez todo eso está supervisado por la maestra integradora, que depende de educación, digamos, es paga por educación, porque con un cargo docente común, ¿sí? Ya te digo, muchos chicos, a veces en la edad preescolar o en la escuela, depende del autovalimiento, a veces van con una maestra integradora todos los días o no, ¿sí? En el caso de More, sí, va todos los días con su maestra, ¿sí? Desde que empezó el jardín, por una cuestión de que, bueno, el retraso por ahí madurativo es un poco más difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque las maestras de la escuela común, digamos, no están, hoy no tenemos totalmente preparada la escuela,
ni las currículas están preparadas, porque por ahí nuestros chicos necesitan mensajes concretos, aprendizajes que vayan creciendo en orden de complejidad, que estén interrelacionados, que no se basen en la práctica del ensayo-error, porque ellos fijan los errores. Hay muchas cosas de la currícula que hoy deberían ser cambiadas, que supongo que con el tiempo eso se va a ir aceitando, sumado que obviamente, como todo el mundo sabe, las escuelas tienen una superpoblación de chicos, bueno, pobre, o sea, hay todo un panorama social también que hace que no sea, hoy no esté del todo, y creo que va a pasar muchos años hasta que todo esto se aceite bien. Recién ahora los chicos están pasando todos a escuelas comunes, ya quedando supeditados a que la escuela especial trabaja sobre los por ahí más severos, que yo siempre digo cuando me preguntan, por ahí no, ahora la gente joven no, pero la gente grande por ahí dice, qué grado es tu hija? Y yo siempre digo que antes se decía que un chico era severo, que era leve, pero hoy no es así. O sea, en realidad todos van a tener una limitación natural del síndrome o de la discapacidad, pero todo depende del entorno y del ambiente y del trabajo que se haga con el chico. Eso está bueno que vos lo aclares, porque antes estaba dividido por los moderados, los leves. Hoy no se usa más, esa clasificación no se usa más, tampoco qué coeficiente intelectual tiene, digamos, ¿no? Claro. Vamos a hacerle un coeficiente intelectual, no se usa más eso, y tiene que ver más por habilidades y capacidades, digamos, ¿no? Porque es distinto. Entonces está bueno que lo aclares, porque, viste, también para un poco de la asociación también un poco es concientizar, ¿no? Y informar bien a la gente como las nuevas terminologías también, como para que uno pueda estar bien informado, que ya no se dice, bueno, leve, moderado, ¿viste? Se divide. Claro, sí, porque a su vez les pones un límite, y en realidad lo que nosotros siempre decimos es que la limitación de la biología siempre va a estar, pero uno nunca va a saber cuál es ese límite. Yo siempre me acuerdo una frase a un congreso que fuimos con mi marido, y el hombre, o sea, si bien te daba muchas expectativas, siempre estaba basado en que había que ser realistas como papás. Siempre me quedaba muy claro que él decía, nunca que queremos tener un hijo con discapacidad o con síndrome de Down, pero cuando lo tenemos queremos tener el super síndrome de Down, no queremos el común, queremos el mejor. Entonces siempre decía, ustedes tienen que ir con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Como decir, siempre, nunca tengan límites, siempre vean más allá, pero siempre tengan los pies en la tierra, porque tenemos que saber que sí, que hay una limitación, pero bueno, que todo eso se trabaja y que tenemos que tratar de trabajarlo lo mejor posible solamente para que ellos se puedan autovaler, que es la meta de todo, tanto de la educación como de la sociabilización y de todo lo que hacemos el día a día. Sí, ahí dice totalmente, Romy, con la frase que dijiste que me pareció súper linda, muy linda. Bueno, eso ni hablar. Y un poco también, ¿no? Me parece a mí, y eso lo tengo fe porque charlamos un montón, todo lo que como papá y familia uno tiene, digamos, no puede dejar solo que la escuela, porque como hablábamos, no está totalmente preparada, uno como papá también tiene que acompañar ese aprendizaje, porque te pasa un coronavirus y sos la maestra de More. Entonces, si vos no estás preparada, te tenés que morir, digamos. Es complicado, sí. En casa estamos tratando por todos los medios de ser maestros. Y sí. Entonces, bueno, ¿cómo vos, digamos, bueno, como familia, ante este desafío que un desafío primer grado, que tal vez que no lo charlamos tan así, pero me pasa por ahí con las mamás que van a empezar primer grado, que es como todo un desafío, toda una emoción, se mezclan todas las emociones, y cómo acompaño eso, ¿sí? Desde como familia, cómo me preparo para poder ir juntos avanzando.
es complicado sobre todo porque, bueno, hay que hacer, nuestros chicos, la mayoría llevan adaptación en sus tareas porque la mayoría tienen mucha más memoria visual que verbal, Sí. entonces nosotros tratamos de que todos los temas tengan mucho contenido visual, que puedan mirar videos, entonces hay que trabajar mucho sobre los textos antes para poder armarlos y que cuando nos sentemos en la mesa con ese ratito que tengan de ganas de hacer el deber, Sí. tenemos que tratar de que todo salga y fluya como para que ellos lo integren y tener todas las cosas a mano. Entonces, siempre antes lo que hacemos es sentarnos a preparar las cosas una vez que llega la tarea. Siempre estoy en contacto con la maestra integradora, entonces también le mando, le consulto, ella me adapta, o si yo me pareció fácil, por ahí se la adaptamos nosotros. Siempre mucho contenido visual, ahora que hay muchos videos de YouTube y todo, tratamos de hacer videos, y por ahí lo que hacemos también es, como las currículas muchas veces están bastante mezcladas los temas, tratamos de, si bien vamos dando los temas relativamente en orden, como yo los voy ordenando la semana, los vamos ordenando medio a conveniencia. Es decir, bueno, empezamos en historia, no sé, la semana de mayo, bueno, hacemos toda la semana de mayo con sus dibujos, con sus videos y demás, y no lo mezclamos con, no sé, cómo, si antes te mandabas la carta y ahora usás la computadora, no sé. Como que tratamos de ir sobre un mismo tema en orden creciente, ¿sí? Siempre con cosas muy concretas, con enunciados muy chiquititos, con palabras simples que ella le entienda. Por ahí cuando trabajamos cosas como, no sé, sociales o naturales, por ahí no le ponemos tanto contenido de lectura, como para que ella no desgaste, digamos, su potencial en leer, sino en comprender el tema que yo le estoy enseñando para poder hacerlo. Entonces por ahí usamos figuritas, vamos armando todas figuras, no sé, podemos hacer hasta en lengua hacemos leyendas y hacemos las figuritas, y con eso ella arma en 2 o 3 frases toda una leyenda que por ahí es larguísima. Y así vamos adaptando, pero sobre todo eso, contenido visual y eso es muy importante. consignas concretas. Y sobre todo lo que uno se tiene que fijar siempre, o lo que tiene que estar más atento el papá por ahí, es que cuando no seguir adelante cuando algo no está fijado. Por ahí necesitan mucha reiteración en los temas, sobre todo en matemática, que es muy abstracto, ¿sí? Nunca ir porque estén dividiendo, multiplicando, ir acelerándose en dar temas cuando por ahí no están consolidados los primeros pasos. Siempre tiene que estar consolidada la cantidad, el volumen, digamos, un montón de cosas. El volumen no, me va a retar la psicopedagoga. Pero tiene que estar con, no sé, con lo que aprendemos todo, los números, las cantidades, después las sumas, después las restas, las sumas con dificultad, después siempre vamos escalonando. Y no pasar a otro, no correr atrás de la currícula, saltear digamos. algo, porque por ir al nivel de los compañeros, saltear algo que vos sabés que eso va a ser como decisivo en el aprendizaje, ¿no? Porque si vos no aprendés bien los números, después no le vas digamos, no le podés avanzar ni en la suma ni en la resta, porque está duda en cómo, cuál era el 8, y si yo Claro. si ya no estoy segura de cuál es el 8, y vos le estás enseñando que 8 más 1 es 9, o sea, no, si no afianzo los números, no avanzo, así como Totalmente. Si no sabes sumar, no voy a seguir con la resta con dificultad, o sea, con la resta, porque si no sabe sumar, no puede restar, digamos, bueno, tener como, y no importa, o sea, me imagino que a veces a uno también tiene como que parar la moto un poco y decir, bueno, esta es como decías vos, esta es mi realidad, estoy parada en esto, y los demás van a ir avanzando, pero yo tengo que afianzar esto, porque a veces también como que te devora el ritmo, ¿no? Porque bueno, claramente el ritmo es diferente, no hay dudas. Como decías vos le tenés que hacer un apoyo visual continuo, porque es continuo, que eso a veces falta un montón en la clase, el acompañar desde lo visual, desde imágenes, colores, como cosas que llamen la atención, que eso a veces nos pasa un montonazo, que bueno, la didáctica está
organizada de otra manera. Y en realidad el sistema visual es el canal más fuerte que tenemos todos para aprender. ¿Se entiende? O sea, el cerebro capta mucho más rápido la información visual que cuando me dictan, o sea, otras maneras. ¿Sí? Entonces, está bueno saber que, bueno, acá estoy parado y no avanzo si no puede, digamos, avanzar. Me quedo en esto hasta que pueda para poder continuar. Eso está bueno, porque a veces capaz me parece, como a algunos, o sea, como papá debe ser frustrante, si no, a veces también te replanteás, me imagino que te debes replantear, decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? No sé, ¿cómo seguimos? O sea, voy para atrás, voy para adelante, por el costado, porque debe ser como una sensación contradictoria, ¿no? Sí, sí, es raro porque además como todavía todo no está tan claro en la parte educativa, es como decir, pero yo tengo que seguir con el resto o tengo que seguir por mi camino con Mores, como que cómo me la van a apuntar y bueno, si hay algo que siempre me Sí. dicen las maestras es, sobre todo es, vos siempre que te enloquezcas con un tema, no sé, como nos pasa a decir, el otro día nos reíamos porque le tenía que enseñar las formas de gobierno, republicana, representativa, federal, y yo decía, ay, ¿cómo hago para explicar, cómo hacemos para explicar eso? Porque Paul también hace los deberes con ellos. Y Fabi me decía, no, sí, vos acordate siempre, todos los contenidos tienen que ser funcionales. O sea, algo que a ella no le va a ser funcional, sí, lo vamos a explicar y después va a ir si a ella le gusta, por ejemplo, no sé, vamos a explicar el ciclo del agua, y si a ella le encanta ver el ciclo del agua o le resulta atractivo, lo va a aprender. Pero por ahí no va a ser algo fundamental en su vida que sepa o no el ciclo del agua o, no sé, o el ciclo de la fotosíntesis. Sí. Qué sé yo, hay cosas que uno se tiene que centrar en que lo necesario es que sea funcional a su vida, después el conocimiento que adapte. Por ejemplo, matemática, por ahí, todo lo que es práctica del lenguaje le va a servir para poder leer un cartel, para poder leer en el supermercado lo que quiere comprar, matemática le va a ayudar para pagar, para manejar el dinero. O sea, hay muchas cosas que sí son necesarias para la vida cotidiana. Y las otras, bueno, se van aprendiendo en medida de las posibilidades. Sí, sí, no, eso está bueno como mensaje, me parece lindo. Me ha pasado cuando acompañaba a una nena y la verdad, estaba dentro de la clase y yo decía, realmente es importante que aprenda esto, lo va a poder, digamos, ese aprendizaje, lo va a poder poner en práctica o es algo abstracto que se va a los 2 minutos, porque si es abstracto y se va a los 2 minutos, yo no voy a estar en primero, segundo, tercero, cuarto insistiendo en un tema que no le es significativo, o sea, no lo puede incorporar en su vida cotidiana, y si no le pone, o sea, si no lo incorpora en la vida cotidiana, se va, es un aprendizaje que se va, básicamente, y como nos pasa a nosotros en realidad, nosotros cuántas cosas no fue, ¿sí? Nos queda lo que podemos como reflexionar, lo que podemos aplicar, y lo demás se nos va, digamos, no es que somos una máquina de aprender y aprender y aprender. Entonces está bueno. Voy a leer un mensaje que Rocío Juantegui puso, que lamentablemente los certificados únicos de discapacidad siguen clasificando por leve moderado, o sea, no están como ayornados, digamos, ¿sí? Como que siguen también con la clasificación antigua. Sí, además, lo que pasa es que también, bueno, como en toda cosa, tanto en educación como en salud, seguimos clasificando gente en todo. Decimos que hay que dejar de clasificar gente, pero las clasificamos para todo, para poder encuadrarlas en X o Y y decir, bueno, por acá vamos. Por ahí salud lo que tiene es que justo es la rama que a mí me compete, siempre decimos que desde las facultades, desde la universidad, la discapacidad se ve como una, ni siquiera se ve como una discapacidad, porque en realidad nos educan la mayoría de las veces para tratar gente sana. O sea, vos vas a un médico y vas a un odontólogo, vas al que vayas, y no tienen formación. Lo ven como una patología más, digamos, lo ven como cuando estudias patología, tal tiene tal cosa, entonces las características de esta persona son así, pero no saben cómo manejarse, no saben cómo motivarlos, no saben cómo encarar una consulta, no saben cómo manejar una sala de espera, no sé, un montón de cosas
que, bueno, lamentablemente todavía siguen estando y yo creo que hasta que no se haga una buena remodelación tanto de educación como de salud, son cosas que les va a costar cambiar. Es como muy loco pensar, nos están como, uno como dentro de lo profesional, digamos, ¿no? Del ámbito donde yo trabajo, todo el tiempo nos exige estar actualizados, ¿no? Todo el tiempo como estar en lo último Totalmente. y cómo evaluamos con el último test y ver esto, y para dar más habilidades y más capacidades, desde el área de terapia ocupacional es la prioridad, digamos, pensar a esa persona en el futuro. Por lo cual las herramientas tienen que todo el tiempo, porque el mundo va modificándose. Entonces, las Sí, herramientas que yo totalmente. te daba a un paciente mío cuando hace 10 años trabajaba, no van a ser las mismas que le voy a dar hoy, porque evolucionamos, porque se modificó, porque los ambientes se modificaron, digamos. Entonces, la sociedad se modifica y es imposible. Entonces, lo terrible es que dentro de dos pilares fundamentales, como sea salud y educación, digamos, ¿no? Todavía esté. Hola, Guille. Ahí volviste, volviste. Sí, porque toqué una cosa que todavía se esté pensando o no se actualicen, ¿no? Los conceptos, digamos, ¿no? Y que Sí, sí, todavía se siga pensando que una persona tiene un síndrome y no que es una persona, ¿se entiende? No, no me sí. importa que tenga síndrome de Down, no es importante, es, digamos, en este caso, es More, con estas capacidades y estas habilidades, viviendo dentro estando dentro de la escuela, estando en la familia y potenciar Sí, todo esto. sí, son miradas muy biológicas por ahí. Es más, educación lleva muchas miradas también biológicas todavía. O sea, yo creo que además, por más que como usted, como todos, seguimos actualizándonos y todo, cada persona tiene su característica. Entonces también no hay nada concreto en esto es así, el síndrome de Down es así, la otra tal discapacidad es así, o sea, es eh, muy personal, que si bien tenemos características comunes, ¿Vio? eh, varía muchísimo de persona a persona. Uh-huh. Eh, yo creo que, bueno, también algo que me pasa mucho como mamá, es decir eso, o sea, si yo busco, ves congreso, ves que en España tal cosa, que en Canadá tal otra, que en el otro, vos decís, ¿por qué acá todavía no podemos ayornarnos? Acá y en muchos lados, no Sí. digo acá en Argentina solamente, en muchos lados. O sea, no podemos ayornarnos, porque siempre se baja una sola línea en educación, en salud, eh, siendo que, ya te digo, salud, si bien siempre estás mirando hacia otros lugares y lo que viene de otros lugares, como para tener también que te va formando un sentido crítico de qué es lo que por ahí te puede servir, que no, eh, por ahí no se absorbe las cosas ministeriales, por ahí que es lo que nosotros queremos cambiar el día de mañana, de las currículas, de las docentes, de la forma de trabajo, todavía siguen con hilos muy rígidos y sin abrir demasiado a todo lo nuevo. Uh-huh. Eh, Sí, eso es lo que hablamos, ¿te acordás? Bueno, sí, esto lo hemos hablado miles de veces, Miles. que todo parte, sí, hacemos un catarsis y cuando me siento en el sillón hacemos catarsis. No, que lo que me parece a mí también y que eso tiene que también cambiar es que el docente no está formado, no, digamos, no tiene una materia mientras que se forma, digamos, no se prepara para ser docente, no hay una materia donde se pueda saber sobre discapacidad, sobre lo último que se está haciendo, o sea, no hay o sea, en la formación, pero bueno, es una cuestión también que por ahí eso hay que modificarlo, digamos, hay que ir desde esa raíz. Entonces, claro, yo me lo imagino y lo hablo con los docentes cuando voy por mis pacientes. Imagínate, entras al aula y tenés un niño que aprende de otra manera cuando tenés
otros 30 y pico que aprenden, digamos, rápido o no, pero que exigen que estés, viste, que exigen que más aprendizaje, el comportamiento. Digo, entiendo que es complejo, pero bueno, ante esa dificultad, digamos, las consecuencias después son complejas porque, bueno, nos cuesta hacer que nuestros niños puedan seguir el aprendizaje, que por ahí se tenga en cuenta esto que vos decís, que el aprendizaje entra por lo visual, que no podemos seguir avanzando en un aprendizaje si no tengo la base fija. Entonces, un montón de cosas que, bueno, nada, desconocimiento, básicamente es desconocimiento y no Sí, saber sí. cómo afrontarlo. Sí, yo creo que, ya te digo, como con todo lo que se ha planteado, tanto de la inclusión escolar, yo creo que se van a ir empezando a ayornar algunas cosas. Yo creo que tanto las currículas de estudio de las docentes de la escuela común como de la escuela especial tienen que empezar a interrelacionarse más. Nosotros como papás también pensamos muchas veces, ¿cuál es el mejor método? Porque se mezcla lo que yo te decía, lo social. Tenemos escuelas con falta de infraestructura, o sea, vos no le puedes decir, no, lo que pasa es que son 30, mejor sería un aula de 20, cuando en realidad el aula se le está cayendo a pedazos. Entonces, hay cosas que se mezcla mucho el tema social, pero hay muchas en las que se puede ir avanzando. En las currículas, que de última, si fueran un poco más adaptadas a la discapacidad, también podrían, o sea, serían totalmente, yo creo, por lo menos por lo poco que le hago hacer los deberes a las nenas, que sería hasta más fácil para que las entiendan, que tener contenido visual, ver un video. Muchas veces cuando nosotros vemos videos con More o con las nenas decimos, qué lástima que yo no lo aprendí así, porque me hubiera quedado más. Yo no, la verdad que ni me lo acuerdo. Seguro que lo primero que pensaba mientras hacía esa clase era qué aburrido, o estaba pensando y mirando por la ventana. En eso va a haber que ayornarse, el docente va a tener que ayornarse, pero bueno, creo que necesita jerarquizarse, pero bueno, el contexto social es complicado. Sobre todo, ya te digo, hay papás que tienen la capacidad y sin embargo muchas veces nos vemos acorralados y no sabemos qué hacer, de buscar, de pedir ayuda, de charlar con ustedes, con otros profesionales, de ir a un congreso, de hacer un curso, de sentarnos con nuestros hijos. Hay papás que no, hay papás que no tienen ni los métodos económicos, ni los métodos, no digo intelectuales, porque hay papás que por ahí trabajan todo el día y llegan a las 10 de la noche a su casa, y no tienen el tiempo para estar, y no es un descuido o una falta de amor. Muchas veces es que lo supera la situación porque no están preparados. Nosotros ninguno estamos preparados para ser terminamos siendo un poco maestros, un poco terapistas, un poco fonoaudiólogos, un poco de todo, y seguramente en muchas cosas lo hacemos mal, porque no podemos, hacemos lo que podemos. Yo siempre digo, uno trata de dar lo mejor, y bueno, y esa es lo que te queda, es decir, bueno, yo di lo mejor que pude en todo, con todos nuestros hijos. Pero yo creo que la educación se tiene que ayornar sobre todo por eso, porque para dar equidad, porque hoy los chicos, que como decíamos, no pueden tener una maestra que se las pague su obra social porque no tienen obra social, o porque hay obras sociales que tardan 10 meses en pagarle un maestro y la familia no puede afrontar ese gasto, la familia que no puede acceder a el conocimiento o a viajar o a conectarse con otras personas para poder ayudar a su hijo. Esos chicos, o sea, no pensemos en el rol del padre, pensemos en qué estamos haciendo por ese chico. Yo siempre digo, hay chicos que están en un estado de vulnerabilidad que no lo tienen otro. Entonces, la escuela tiene que captar a ese chico. O sea, nosotros uno de los salvamentos de todos es la educación. Entonces, es tratar de darle posibilidades, sobre todo. Creo que hoy no tenemos igualdad de posibilidades. Hoy los chicos que un poco avanzan son los que tienen una familia que los puede ayudar y que tienen los medios para afrontarlos también. Hay otros que por ahí depende de la buena voluntad del profesor que le tocó esa vez o del otro, pero el sistema todavía no está preparado para dar esas posibilidades. Sí.
Totalmente, todos dicen que muy claro, que súper súper bien y qué lindo mensaje. Son todos familiares, te digo. Sí, sí, yo creo que vos pagaste a gente para que ponga cosas Yo le pagué lindas. a todos los familiares que para que pusieran algo. Sí. No, es lindo escuchar, digamos, desde adentro, básicamente, ¿no? Porque es lo que vivís diariamente, la experiencia que venís teniendo con More dentro de la escuela, y que quede, o sea, queda claro que uno no juzga a nadie, básicamente, ¿no? Es lo que uno por ahí, como que hasta que soñamos, ¿no? Porque un poco que lo Sí, soñamos, totalmente. cuento una anécdota así re chiquitita que Dai se va a reír, pero nosotros con Mateo, que estuvo en la primer vivo, bueno, tenía que empezar primer grado y dijimos, primer grado, Mateo, ¿qué hacemos, no? Y bueno, no, que no nos da la permanencia, y peleás por la permanencia, que eso también, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Que no se le permita a un chico permanecer para tener mayores aprendizajes, para poder tener una base más firme, porque no todos están preparados para un desafío de un primario donde hay mucho tiempo que estar sentado, prestando atención, o sea, es Sí, un sí, sí. cambio rotundo desde el jardín, para un niño cualquiera es un cambio, entonces para los niños por ahí que tienen que ese desafío es como demasiado alto, bueno, peleábamos, cuestión que decíamos, bueno, hablábamos con las inspectoras y todos, y un poco soñábamos todos, ¿no? De tener una escuela totalmente inclusiva, una escuela que tenga una rampa en la entrada, una escuela que no necesite un banco y que pueda estar aprendiendo sentado en el piso de goma. ¿Por qué no? Porque, o sea, todos no aprendemos sentados mirando al frente. También necesito moverme, necesito hacer otras cosas. Decíamos, Totalmente. bueno, que Mateo pueda volver a ir al jardín a vivir experiencias con sus compañeros y volver al primario. Digo, bueno, pensaba yo, ¿cuán lejos estamos de eso? ¿Esto puede ser real hoy? Eh, eh, lo podemos afrontar como, digamos, ¿no? Como educación o como terapeutas, acompañar ese cambio que me parece a mí que es hiper necesario, ¿no? Mm. Salir de la connotación del aprendizaje o de la escuela, todos sentados, prestando atención, mirando para adelante, y saber que el aprendizaje lo podemos llevar, eh, lo podemos hacer en otros contextos, en otros ambientes, y que no se pierde nada. ¿Se entiende que porque el alumno no esté sentado en la mesa y en la silla no quiere decir que no va a aprender? No, es lo que necesita. Digo, pensábamos eso, decíamos, ¿será real? O sea, Sí, es viste, cuando decís, buscarle. ay, casi que lo tocábamos con las manos y decíamos, yo me muero de alegría si lo logramos, ¿viste? Decía Dai, decía, vamos a hacer los primeros. Y después uno dice, bueno, nada, después le dieron la permanencia, volvimos a cerita de 5 y bueno, todo se cambió, digamos. Acá hay lo digo porque dice, se necesitan 2 docentes por año para que se pueda realizar hacer mejor, digamos, poder integrar mejor a los chicos, y eso también es real. Tenemos una sola docente con muchos chicos, y eso es complejo. Sí. Bueno, pero Estarían hablando de decíamos, una pareja pedagógica, claro, digamos. Sí. sí. Bueno, así que decíamos, ¿será tan lejos eso que podamos pensar una escuela que se modifique ante la necesidad de chicos, ¿se entiende? O sea, que se prepare de otra manera para recibir a ese niño que ingresa a un primer grado, que tal vez no tenga la posibilidad de estar sentado y prestando atención, no sé, los 45 minutos que la señorita está explicando. Mm. Y estuvimos ahí Sí. como que casi lo tocábamos, ¿viste? Cuando, ¡ay, es bien! Pero bueno, no. Es Bueno, poder buscarle la motivación, ¿no? La motivación del que el chico quiere aprender. Supongo que sí, que para el maestro también debe ser, yo siempre digo, uno sueña con muchas cosas y también cae en la realidad eh, de que hoy trabajamos en la mayoría de las cosas que trabajamos y nos destacamos por la vocación, por el amor que tenemos a lo que hacemos, ¿sí? El amor de un docente a la enseñanza es enorme, pero también se entiende que tienen muchas trabas y ya te digo, el contexto social hoy en día es una de las grandes trabas, yo creo, de la docencia. Por eso es importante lo que vos decías, uno no está en contra de nadie, uno sueña con poder mejorar las cosas, sobre todo porque nosotros buscamos que también eso por ahí, hay mucha gente que que pregunta, ¿viste? Decir, pero ¿qué buscas vos llevando a tu hijo a la escuela? Porque si no va a aprender como los otros, pero si se va a atrasar, si va a repetir, si lo vas a frustrar, vos decís, yo lo único que busco
hoy en día, porque por ahí la calidad educativa, ya te digo, no va a ser tan buena, o sea, no, la que soñamos nosotros está mucho más allá todavía. Esto es un primer Sí. paso, pero se está dando y es importante que se esté dando ese paso, de estar todos juntos. Nosotros buscamos la sociabilización sobre todo. Hoy lo que vamos a tener con nuestros hijos, aprendan o no aprendan algo, es la sociabilización. Y el darnos cuenta, que yo siempre digo, la inclusión, si yo siempre lo pienso desde este lado, si yo pienso que estoy incluyendo a alguien, yo me pienso que soy digna de estar en este lugar y que te traigo a este lugar, cuando este lugar es de todos. O sea, no tenemos que hablar ni de inclusión ni cosas, es un lugar común y es un lugar que lo podemos usar todos. La educación tiene que ser un lugar común, porque así aprendemos a vernos con todas nuestras diferencias y aprendemos a que el otro es diferente tanto en su discapacidad como en un montón de otras cosas. Y nos aprendemos a tratar y a respetar de esa forma. Sí. Ya te digo, yo creo que el primer paso es no sentir que yo incluyo, porque si yo incluyo, porque yo me creo que estoy en un lugar en el que otro todavía no puede acceder por algo. ¿Sí? Yo creo que en ese sentido somos todos iguales y hoy lo que nos está brindando la educación, sea de calidad o no, es eso, el sociabilizar, el poder ver cómo nuestros hijos crecen y cómo, yo siempre digo, en el grado de More ellos van desde salita de 2 todos juntos. Y vos decís, ¿cómo la tratan? La tratan igual, ¿entendés? Claro, si es que bien el chico, de en realidad, vez en cuando le dan algún beneficio, bueno, sí. pero, o sea, va a ser uno más del resto, que eso es lo importante, es decir, ser uno más. Eso es lo más importante porque después del día que son adultos, se empiezan a quedar muy solos cuando uno disocia, así vos decís, vamos a la escuela espacial, vamos al taller, vamos al coso, y es como que siempre está segregado. Es un poco poder estar incluido en todos los sistemas, ¿no? Sí. Y bueno, decime, No, pues yo me voy, ¿viste? Me voy por las está, ramas. o sea, me encanta, no, de verdad me encanta, está re lindo y me parece que es un mensaje re lindo para todos, no para el papá, sino para el docente, para la vecina, porque también está, digamos, es lindo que la gente conozca, ¿no? Y que empiece a pensar de otra manera, y me parece lindo lo de que decís de incluir, porque en realidad la mayor riqueza, yo siempre pienso, en su momento también acompañé, he hecho de todo, ¿no? Y he acompañado. Y la mayor riqueza es cuando vos ves a un niño en el recreo, el niño no está mirando y dice, esa nena es diferente, es un niño más, ¿sí? Dice Dai que sos la voz de todos los papás. Gracias. Y un dice, una piña Romy no soy familiar, o sea que no pagaste, le pagaste. Ah, ¿no? bueno. Gracias. No, que Después digo, pasame tu cuando uno, dirección y le pago, así vamos a ser todos sí, iguales, pobre. por lo menos, ¿viste? No, digo que el niño no hace Ahí, una diferencia, no mira sí. diferente, lo Ahí ve como otro estoy, niño. toqué yo. Hola. Ahí. Sí. Ah, digo, lo ve como otro niño. Entonces, cuando uno va al recreo, que me ha tocado ser acompañante, cuando vas al recreo, ves niños jugando, niños disfrutando, y tal vez ese niño que vos estás acompañando, en ese momento, son todos iguales, ¿entiende? Y esa experiencia, yo pienso eso, esa experiencia es lo más rico que puede sucederle. Después voy al aula, y tal vez no voy, por ejemplo, con el contenido de segundo igual que su compañero. Tal vez yo estoy trabajando el contenido de primero cuando el compañero va a segundo. Pero hay un intercambio, préstame el lápiz, tomá, yo te ayudo, saca una palabra de aliento, o saca el cuaderno que yo te ayudo. O sea, lo que sea, es el enriquecimiento de ese niño. Y después el aprendizaje va a ir dando en el momento y la forma que cada uno pueda, ¿se entiende? Porque todos en realidad aprendemos en ritmos diferentes. Entonces, viste, por ahí a veces me preguntan, y bueno, pero todavía está con el concepto de primero, y sí, no importa, está aprendiendo, y viene aprendiendo, y hay continuidad en el aprendizaje. Tal vez tendría que estar en cuarto, pero... Y aprende no solo en lo académico, aprende a estar con otras personas, aprende a manejarse en un recreo, aprende a ir a comprar al kiosco, aprende a ir al baño solo,
aprende muchas otras cosas que no están solamente en la currícula. A Que es a lo que manejarse apuntamos en un lugar, a manejarse en un lugar que no es cotidiano. también. Este sí es familiar, dice, muy orgulloso de la lucha que junto a Paul vienen haciendo tu hermano. Mi Bueno, hermano. Gracias, Tincho. bueno, un familiar también tenía. Algún familiar tenía que Y bueno, me tiran no, flores. pero digo, de Lo bueno pronto, que estoy ver sin los también, anteojos y no veo mucho. Vos mandame, si te digan ah, cosas muy lindas, claro. léemelas. No, son todas lindas. Las feas no las te las cuentan, nada, mentira. Son todas muy lindas porque la realidad es verdad. Muy lindo el intercambio. Bueno, vos sabés que a mí me encanta charlar y Después nos otra vamos a. cosa, en cuanto a More, Sí. algo muy importante que yo siempre lo recalqué en la escuela y gracias a Mm, Dios, el año pasado con la señorita Lorena Sájara y Valeria del Acua y Dolly, fueron a hacer toda una jornada cuando fue el día del síndrome de Down, el 21 de mm, marzo, en el que fueron tres jornadas en los que tanto hablaron con los chicos, tanto de lo que era el síndrome de Down, como de cómo se sentía cada uno, como de qué cosas le tenían miedo, que no, o sea, las chicas alguna vez tendrían que contar la experiencia, fue muy enriquecedora, sí. los nenes del primero a tercer grado lo hicieron y estuvo muy bueno, porque yo siempre digo, también hay que contarnos, o sea, conocernos, conocer nuestras diferencias, qué importante que es Mm, conocer nuestras diferencias, porque también yo puedo aceptar que vos no tengas mi mismo carácter, ujú, que no tengas mi misma reacción ante ciertas cosas, que vos sepas, yo siempre digo que me ha pasado cuando iba a la escuela, que había algún que otro compañero que por ahí no se comportaba como nos comportábamos el resto, o que no hacía las ujú, cosas que hacía el resto, y siempre te queda en el imaginario el qué tenía, por qué era ujú, diferente, porque nadie decía nada, todos ujú. hacíamos de cuenta que no pasaba nada y Sí, nadie hablaba del tema. Y vos te sí, quedabas imaginando como chico sí. que algo tenía, algo porque no era igual que yo. Entonces, Mm, sí, qué bueno que está, que se hagan estos lugares en la escuela en lo que todos pueden decir lo que ujú, piensan o lo que sienten. Porque yo creo ujú. que todos los nenes se fueron muy reconfortados con esos talleres. La Sí, verdad sí. que fue una muy linda idea de las chicas. Re lindo, re enriquecedor, ¿no? Y algo que tanto Mm, cuesta que es la convivencia, ¿no? Convivir con un otro, que no tiene que sí. tener una discapacidad del otro, el que tengo al lado, aceptarlo y convivir con las diferencias, digamos. Mm. Eh, Nos fuimos un Clarísima, poco de las Romy, tareas adaptadas. voy a leerte un poco. ¿Te leo? Dale. Clarísima Romy, qué paciencia con la gente que dice cosas, estoy aprendiendo un montón y se lo agradezco, excelente charla, inclusión también arquitectónica, qué lindo es escucharla, hay cosas más importantes que el contenido, en la cabeza en las estrellas siempre, Romy, bueno, nada, todas cosas lindas, ¿viste? Está bueno. Bueno, Es lindo hablando porque, con sí, CREAP, que siempre hablamos del tema de las barreras en las ujú, escuelas y en todos los lugares. mm, Una de las cosas que siempre pensamos era de mm, por qué cuando se hacen cosas, si bien hay cosas viejas que deberían ayornarse y tener desde una rampa hasta un baño adaptado, ¿sí? ujú, Que no romper el patrimonio de nada, sino dar una comodidad extra, ¿sí? ujú, Como hay en muchos lugares de Europa y de todo, o sea, el Museo del Louvre está adaptado y sin embargo tiene un montón de años y nadie le rompió el patrimonio histórico. sí, ¿Cómo podemos ayornar solamente para que otra persona pueda entrar o participar de la clase como cualquiera? ujú, Y a su vez las cosas nuevas que se hacen. O sea, hoy en día, si nosotros tenemos una bolsa de cal, una bolsa de arena y de cemento, es lo mismo hacer una rampa que hacer un escalón. sí, Lo sí, importante es tener la cabeza pensando en el otro, en quién mm, quiero que yo entre, o sea, si quiero que entren todos, mejor dicho, si quiero que sí. pasen todos. Entonces, Mm, muchas veces eh, es cuestión de ir mentalizando en ese tema de las barreras. sí, esa era una labor que teníamos este año, bueno, pero que lo tenemos un poco Nos en agarró el realidad coronavirus. porque nos agarró el coronavirus. Pero era uno de nuestros objetivos este año, visibilizar las barreras de una forma, no para criticar ni nada, sino para mostrar en realidad la dificultad que se presenta a la hora de que los chicos puedan circular por la ciudad, que puedan ir a cualquier lugar o espacio
de la comunidad, ¿no? Y era uno de los trabajos que íbamos a hacer, pero bueno, obviamente el coronavirus nos tiene trabados ahí, pero ya vamos a salir Vamos a volver más, de esta. con Sí, más ya fuerza. vamos a salir de esta. Así que bueno, no sé si alguno quiere hacer preguntas, alguien quiere decir algo. No sé ni No sé, cuánto ¿qué? tiempo vamos hablando, pobre, pues No nos ponemos a sé. hablar y Una hora. No, nos genial. colgamos. Yo creí que Disculpen. eran como media hora. Digo, uy, ¿cómo estiramos esto? Pedimos disculpas, pedimos disculpas. No, charlamos mucho. Somos medias complicadas con la charla. Nos Sí, sí, nos sí. cuesta el corte. El Bueno, freno. sí, nada, yo desde CREAP, que sos parte, básicamente, para que sepan todos que sos parte, pero bueno, súper agradecida, me parece que re linda la charla, me parece que la gente se pudo poner desde el lugar, ¿no? De poder mirar y poder modificar y poder entender que es un poco el esfuerzo de todos, ¿sí? Ustedes como papás hacen todo un esfuerzo para dar la posibilidad a ese hijo, los terapeutas acompañamos eso, y la sociedad también tiene que ser partícipe, ¿no? Porque son parte, porque se la cruzan, porque, no sé, la veo, porque me toca que mi hijo es compañero, digo, desde todos los lugares uno tiene que pensar en aprender y en abrir un poco la mente como para realmente mirar con los ojos que tiene que mirar, ¿sí? Sí, No totalmente. no mirar el síndrome, sino mirar esa persona, ¿no? Que viene y que tiene un montón de potencial y de cosas para mostrarme, y creo que si todos un poquitito aprendemos a mirar diferente, yo creo que tiene que generarse el cambio, ¿no? Sí. Ha cambiado un montón, pero Nos, necesitamos que se siga modificando, ¿sí? Vos pensás que la mayoría, salvo ustedes que están en esto por vocación, la mayoría de los papás cambiamos la mirada de las cosas gracias a nuestros hijos. Por eso la sociabilización en la escuela tiene un rol muy importante, pero por eso, porque esos chicos le están cambiando la mirada, ¿sí? Están ¿Sí? cambiando la mirada y, como vos decís, no es más un síndrome, es una persona, pero empiezan a ver sus necesidades también. Sí. Entonces, como nosotros pudimos cambiar nuestra mirada y empezar a ver que a nuestro alrededor faltaban muchas cosas y teníamos que trabajar por muchas cosas, la escuela es fundamental, y lo que va a hacer sobre todas las cosas, y lo más importante, es cambiar la mirada, totalmente. Sí, yo en esto también, digamos, ¿no? Cuando a veces voy a la escuela y veo ese niño en su contexto de aula, ¿no? Con otros niños, yo digo, qué lindo aprendizaje. O sea, vos creces entendiendo de igualdad, ¿no? De igualdad tu hijo crece con la posibilidad de poder aprender de que todos somos distintos y que tenemos distintas capacidades, y que a la vez todos podemos concurrir al mismo espacio y aprender y jugar y crecer. Y me parece súper rico, ¿no? Que nos esté pasando eso, que los niños estén concurriendo a las escuelas, que vayan a los jardines, que cada vez, o sea, que todos los niños tengan esa posibilidad. Porque es muy rico. Siempre recalco eso, que si hay algo de lo que pueden hacer nuestros hijos, es de que se pueden hablar de muchas cosas cuando están adentro del aula. Y no solo por ello, o sea, se pueden hablar de valores, de lo que está bien, de lo que está mal, del bullying, de un montón de cosas que enriquece mucho. Yo siempre digo, si los docentes toman eso, se enriquece mucho, no solo con nuestros hijos, o sea, el bullying al que aprende más lento, al que tiene los anteojos, al que es rengo, al que siempre lo tildábamos de algo. Pues sí, qué bueno, porque esos valores se empiezan a hablar en la escuela y también se siguen hablando en la casa. Sí. Y en la casa también se puede empezar a cambiar la mirada. Entonces, yo creo que es muy movilizante, yo creo que es muy positivo en ese sentido. Sí, sí, no, súper enriquecedor. Bueno, desde ya te digo, estoy feliz que charlamos, bueno, como siempre, sabes que me gusta, y me gusta tener proyectos locos con vos y pensar, bueno, que vamos a cambiar un montón de cosas, porque lo vamos a lograr. O sea, vos pensás que un día pensamos en armar una asociación y la tenemos, o sea, sí, y la tenemos. avanzamos, No se puede, hemos eso avanzado. sí. Hoy pensaba ¿Hemos en eso. avanzado? Sí.
Y yo creo que sí, que se va a dar todo este cambio en educación, digamos, ¿no? Porque cada vez lo requieren más. Ellos, también me parece del lado de ellos, cada vez se quedan sin herramientas y necesitan modificar la mirada. No hay otra cosa. Totalmente. Bueno, acá me dice que me quedan 0,22 segundos. Bueno, para todos los que nos están escuchando, en Dale. estos 22, muchísimas gracias. Contáctense con CREAV,